Hola mi tía, hoy vamos a empezar una serie de vídeos que te voy a grabar aprovechando tu tremenda memoria. Vamos a hablar en general de la familia Hernández, que es tan desconocida para nosotros, para los sobrinos, para los nietos, para que quede como recuerdo. Primero, bueno, ¿quién tú eres? Cuéntanos. Oh, bueno, yo soy la tía Álida. Ah, Me llamo, nací en 1932 y nací en un campo muy solitario, muy lejano, pero recuerdo que era muy bello y feliz. ¿Cuántos años acabamos de cumplir el 14 de agosto? Ahora, el 14 de agosto, cumplí 92 años. Y tienes una memoria privilegiada que nos vamos a aprovechar de ella. Vivido a plenitud, con algunos tropiezos, pero algunas, ¿cómo te diría? Triunfo arreglado a las circunstancias, a cómo he tenido que enfrentar la vida. Tía, hoy queremos hablar del patriarca de la familia Hernández, el abuelo Juan Hernández, más conocido por Juan Nicanor. ¿Por qué le decían Juan Nicanor? Ay, yo no sé, pero a Juan Nicanor tenemos que recordarlo como una gran persona, como creo que ninguno de este mundo ahora, de esta generación, pueda ser tan abierto de cierta forma. Era una persona que no te decía malas palabras. Si con una palabra de él era como una firma con un notario hoy, porque era tan estricto en su forma de ser que tenemos que recordarlo como una gran persona. Como trabajador no era, pero muy honrado. No hacía trampa para los negocios y nos enseñó a nosotros a respetar. A los padres hay que respetarlos. Lo que digan los padres es lo que es. Él decía, porque tenemos la inteligencia, no de escuela, sino de la vida, que es más importante que una escuela, que una universidad. Tía, Juan, cuando falleció a finales de la década de los 90, nos cuentan ustedes que tenía como 100 años. Entonces, sacando cuentas, el abuelo tiene que haber nacido antes del 1890. Seguramente. Seguramente, o sea, él es una persona del siglo XIX, no del siglo XX. Ajá. Yo quiero que tú me cuentes los primeros recuerdos que tú tienes de tu papá. Sí, tira para atrás la memoria y cuéntame. Bueno, mi papá, muy recto, ¿no? Él no era muy expresivo con nosotros, pero nos daba muy buen ejemplo porque no discutía con mi mamá. Él decía que en su hogar no podía estar el diablo, porque las discusiones eran lo que traía al diablo a la casa. Qué curioso. Entonces, yo recuerdo que mi mamá, si no le gustaba lo que él decía. Mi mamá, o sea, mi abuela, le decía a mi mamá, con la cuchara que cojas, con esa come. Muy simpático, y era muy cierto. Pues eso fue lo que ella escogió, y con eso... Esa fue su cuchara para toda la vida. No, eso fue, y ella nos lo decía. O sea, sí, que ella decía, el compañero que ustedes, el novio que ustedes tengan, que se van a casar, si es buena gente, van a comer bien, van a vivir bien. Pero si es mala gente, de soltero,
cuando se casen va a ser malo. Y yo he respetado porque mi madre me lo decía. O sea, si mi mamá nos decía, mi mamá me dijo eso. Ahora, si Juan tiene, que no es muy trabajador, tiene esa paciencia, tengo que respetarla y aceptarlo como bueno. ¿Cómo vivían ustedes cuando niños? Si tú recuerdas que él no era muy trabajador, ¿a qué te refieres con eso? Háblanos con honestidad, no hay ningún tipo de problema. ¿Y de qué vivían? O sea, yo sé que era una familia muy humilde, que era del campo, de zona de Cabaiguán, ¿verdad? ¿De qué vivían y cómo vivían si él no era tan trabajador? Explícame. Bueno, te voy a contar. Recuerdo yo de chica, muy chiquita, que mi papá tenía una finca bastante grande, pero no le gustaba trabajar en el campo. Entonces había unos señores que vivían en el camino y no tenían dónde vivir, sino allí tenían su casa y no tenían terreno donde cultivar. Y mi papá le daba a esa familia, eran 3, y Raúl ya que era El mayor de todos. entonces eran los que trabajaban en la finca. Mi papá sembraban arroz, sembraban vianda, entonces tenía una parte de potrero para las vacas y los caballos. Y él, yo recuerdo al principio que él era vendedor ambulante, le decían que tenía, no recuerdo, una caja. Iba al campo, al pueblo y compraba jabón, compraba pan, compraba muchas cosas en el pueblo y las vendía en el campo por huevos y por gallinas. Y después iba y vendía en el pueblo esa gallina y así evolucionaba. Y los hombres aquellos cultivaban la... Eran los que se dedicaban a las labores del campo. Efectivamente. Bueno, yo voy a rectificar esa imagen que tienen del abuelo de que no era trabajador, como que el abuelo era muy inteligente y lo que le gustaba era el management, Ajá. no el trabajo físico del campo. Porque fíjate, cuéntame si pasaron hambre, cuéntame cuántos hermanos eran. O sea, a cargo de él había una familia importante. Cuéntame un poco de eso. Fíjate, Juan Carlos, que te puedo decir que yo recuerdo, nunca nos faltó nada de comer. Ahora también había mi mamá. Mi mamá era una mujer tan luchadora, que ella de nada nos preparaba la comida. Y mi papá compraba, iba al pueblo y traía unos cartuchos de gofio y traía pan y entonces tenía siempre 2 o 3 vacas y esas vacas siempre estaban dando leche. Tomábamos leche, mi papá hacía queso, aquello era tremendo. Y entonces, vianda, mucha harina. Entonces el arroz era para por la tarde. Y si la gente de ahora supiera qué buena es la harina, porque no tuvimos, yo no recuerdo nunca ir un médico a la casa, Juan Carlos. Mi mamá nos curaba porque había un pozo y yo no sé por qué esa agua nos daba un parásito que era lombriz. Y mi mamá compraba un remedio, que aquello era malísimo, y nos curaba una vez al año.
Que era la única enfermedad que tú recuerdas que tenían en familia eran las lombrices esas. Sí, sí. Sí, eso son cosas Oh, de campo, de higiene, sí. del agua sin hervir, etcétera, etcétera. Pero entonces mi mamá lo que hiciera para mi papá estaba bien. Bien, Ahora, una cosa que te voy a contar, muy simpática de mi padre. Eh, por la tarde amarraban aquellos terneros para que no tomaran la leche de la vaca. Y entonces a las 7 de la mañana, aquellos terneros estaban berreando y nada más le decía a mi papá, Juan, levántate que los terneros están berreando. Y papá seguía durmiendo. Al ratito, Juan, levántate que ya hay 2 varas de sol afuera. Y mi papá le decía solamente, ¿y con qué lo mediste? Pero seguía durmiendo cuando él le daba la gana. Y entonces mi mamá, pues, se resignaba, no peleaba para nada. era una conversación cordial. Oh, no, para ella todo estaba bien. Y bueno, esa época en el campo, que es la que tú has nombrado, donde Juan se las arreglaba para, de una manera o de otra, tener comida y bienestar para muchos hijos, muchos hermanos de tuyos. ¿Recuerdas en qué momento se mudaron para el pueblo y por qué? Oh, no, espérate, de esa época del campo, que nosotros éramos chiquitos, fue tan hermosa, pero completamente hermosa fue esa niñez de nosotros. Ahí en esa finca nació Amelia, nació Analicia y Tato. Y Aideir y Hilda, Y yo y tú también. en una finca que era del hermano de Polo. Y entonces Polo, ya nosotros, yo tendría unos 3 años, sí, no más, fue cuando le pidió la finca, la parte donde vivía papá, y entonces nos fuimos para esta finca, donde ahí vivimos hasta que nos mudamos para el pueblo. ¿A qué edad tú aproximadamente te mudaste para el pueblo? Para el pueblo, pues en el 49, porque Hilda se casó en el 1947. Cuando Hilda se muda para el pueblo... ¿Que fue la primera que se fue de la casa? Sí, pero Hilda se fue de la casa estando nosotras muy chiquitas, porque mi tía Panchita estaba con depresión muy mal, y entonces Hilda era la alegría de mi tía Panchita. Entonces los hijos de tía Panchita y la hacía, lo de ella era llevarse a Hilda para allá. Hilda iba a mi casa un día y a los 2 días iba tío Manolo o Arturo a buscar a Hilda. No dejaba que Hilda disfrutara con nosotros, porque Hilda le daba vida a la tía Panchita. Y ellos a Hilda no tenían como una reina ya. Mira, y déjame hacerte otra pregunta de abuelo, Juan. Ya me hablaste del hermano Polo. ¿Qué otros familiares nosotros podemos recordar de la familia de Juan que, por ejemplo, yo no conozco, pero que tú pudiste haber conocido? Yo conocí nada más que a tío Lito y a Polo. Que son 2 hermanos de él. Y 2 hermanas. Y 2 hermanas. Que vivían en Camajuanito. Entonces tú tuviste 2 tíos y 2 tías. Sí, que yo conozco. A los abuelos no los conociste. Abuelita, sí. Sí. La mamá de mi mamá.
sí. De tu mamá no. Estoy hablando de la parte todavía de Juan. No, yo no. No recuerda. Figúrate de qué época tienen que haber sido ellos. Si Juan nació en el 1890, los abuelos tienen que ser de 1850 por lo menos. Yo creo que el tío Polo era mayor que papá, Sí, aunque murió. más joven. Sí, murió, no. Pero, y los demás, las hermanas murieron también antes que papá. Sí, y una pregunta más que tengo de la historia de abuelo hasta que yo lo conocí. En el pueblo, ustedes se mudaron para Cabaiguán, ¿siempre vivieron en la misma casa o primero se mudaron para una casa y después se mudaron? Es una historia tremenda, muy simpática. Bueno, nos mudamos porque ya entonces en aquella finquita la dueña la vendió y entonces al que se la compró le dijo a papá que no le rentaba la finca más. Entonces le dijo, usted puede, le marcó usted puede tener un caballo y una vaca, pero más nada, no puede sembrar ni nada y no paga nada. Pero Así no pueden vivir. así no podíamos vivir. Entonces ya en eso, pues ya Hilda se había casado y estaba. Entonces, Hilda Aideire se fue con Eloísa, mi prima, la hija de Poco. Eloísa era la patriarca de la familia Hernández Valdés. Entonces, Aideire se va con Eloísa para el pueblo porque Eloísa estaba bien económicamente y quería ir. La acompañaba y le ayudaba en las cosas que tenía Sí, que hacer. pues, y entonces Aideire, ya en eso había en esas épocas estaba la fábrica Bausá y Eloísa le consigue trabajo a Aideire en Bausá, de anilladora. Y entonces Alberto era tabaquero y trabajaba en Bausá, pero hacía tabaco en la casa. Y entonces Hilda bordaba y qué sé yo, recién casada. Entonces le dice Hilda a mamá, Álida, que vaya conmigo para el pueblo a ver si hace, pues lo que había era de palillo y escogida y esas cosas. Y mamá pasando trabajo en el campo para la escuela de nosotros y figúrate. Y con Raúl no se podía contar, Raúl era un aventurero. Raúl era un aventurero que no, él decía que él no había nacido para aquello. Estudió allí en aquella casita que teníamos, que él y Hilda arreglaron cuando papá se mudó de la finca de Polo para ahí. Hicieron una casa de guano y un bohío. Y ya entonces creció Hilda y Raúl y arreglaron la casa. Ya la casa era de guano, pero con paredes de madera. Y bueno, ya era diferente. Si te cuento, voy a pasar toda la tarde. Bueno, no, quiero volver otra vez a cuando se mudaron para el pueblo. Quiero que me cuentes un poco de la etapa de ustedes viviendo en Cabaiguán, cómo se portaba Juan con ustedes, si era un padre celoso, qué tipos de actividades él hacía en la casa. O sea, vuélveme otra vez a hablar de Juan Nicanor en Cabaiguán. Si jugaba dominó, si iba a la colonia española. Cuéntame un poquito de Juan. Bueno, te voy a contar un poquito. Es que me gusta contarte para si quieres tener el recuerdo de mi papá en el campo. Entonces, Hilda dice, mamá, me llevo a Álida,
para que haga algo en el pueblo y gane dinero, porque ustedes no pueden quedarse aquí. Entonces, pues fui y me consigue ir a un trabajo de palillar tabaco, pero no di la talla, por las manos, muy finas, mis uñas no me lo permitían, y digo yo, esto es un fracaso. Pero dice Alberto, no importa, yo te voy a enseñar a hacer tabaco. Y Alberto salía de la fábrica, compraba a Vidal Pérez, le compraba, que tenía un almacén de tabaco, le compraba y me enseñó a hacer tabaco. Hacíamos los tabacos en la casa, en 2 días aprendí a hacer tabaco. Y así te ibas buscando la vida y empezaste a ganar un dinerito. Tú verás, porque Dios es muy grande, Él sabía. Y entonces ya me buscaba mi dinero y al de ir en Bausá. Entonces dijimos a mudarnos, a traer los viejos para acá. Conseguimos una casa en el reparto obrero. O sea, son ustedes las hijas de Juan y de Ana las que permiten económicamente que los abuelos vengan del campo para la ciudad. Mira qué historia, yo no me sabía que era así. Oh, sí. Entonces, mi papá decía, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vamos a vivir? Entonces dice Hilda, yo si puedo ayudar. Aideire va a venir para la casa y Álida va. Y entonces pagábamos, creo que 7, 8 pesos de renta para la casa. Una casa allá en el reparto obrero. Bueno, vinimos con lo que teníamos en el campo. Los muebles del matrimonio de mi mamá y mi papá. Pero bueno, el caso era salir de allá. Mi papá dijo, yo no la voy a hacer allá, y sacó ida y vuelta en la guagua para regresar, porque desbarató Raúl las paredes de la casa, porque eran de cedro, y entonces hizo un dinerito con eso, pero quedó lo que era la cocina y el comedor en pie, y él dijo, pues no lo desbaraten, porque yo vengo para atrás. Bueno, y sacó ida y vuelta. Mi papá era un poco caprichoso, no era progresivo. No tenía fe. No, y no era luchador para tener un futuro mejor ni nada. Lo de él era La tranquilidad, la paz. Vivir tranquilo y sí. Bueno, pues allá no las arreglábamos. Ya Amelia era grandecita. Entonces a Amelia dice, Alberto le dice, tú me enseñas a mí también a hacer tabaco. Y Amelia fue una heroína de verdad. Amelia aprendió más rápido que yo. Y ahí nos hicimos tabaqueras, Amelia y yo. Analicia y Tato iban a la escuela, eran chiquitos. Pero Analicia, Amelia, Aideire, Amelia y yo éramos las que mantenían la casa. Manteníamos la casa. Bueno, entonces, ¿cómo lograron convencer al abuelo, al viejo, para que viniera para acá con ustedes? No, él vino. No viró. No, él vio que la estábamos haciendo, luchando y qué sé yo, la hacía. Y él no podía hacer nada, pero con lo que ganábamos, pagábamos la comida y la renta, figúrate. Entonces, en eso vivíamos
Ay, en aquella casita, 2 cuartos para tanta gente, ¿cómo nos la alquilamos? No me acuerdo. Y ahora, el baño afuera. Y entonces ahora yo recuerdo que vas a alquilar una casa. Si tú vives en una casa con un baño y tanta gente para un baño. Bueno, el caso es que allí vivíamos, pero felices. Entonces pasa Hilda un día por la calle Mazó y ve una casa en renta. Y llega y pregunta y le dice a la dueña que si rentaba, sí. Vio la casa y le gustó, la habían reparado. Y entonces la señora le dijo, Antonia Acosta, le dijo, el problema de esta casa es que nos tienen que dar, es 10 pesos mensual, pero estamos pidiendo, porque gastamos mucho dinero, un año adelantado. $120 pesos. Cuando Hilda regresa y nos da la noticia muy decepcionada, 120 pesos, nosotras 3 trabajando. Y entonces se nos ocurrió que papá fuera a Camajuaní a casa de la hermana, que tenía muy buena, no era rica, pero vivía bien, a pedirle los 120 pesos. Y mi papá, que era tan Recto. muy recto, nos dice, chica, ¿con qué cara voy a pedirle a mi hermana 120 pesos? ¿Cómo se lo voy a pagar? No, tú no te ocupes, papá. Conseguimos el pasaje para que fuera a Camajuaní. Y lo prepararon. Tú le dices esto en la situación que estamos. Y tú ahí, si te lo prestas bien, y si no, pues mira para acá. A devolver mensualmente, como mismo si fuera un alquiler. Y entonces le dijimos, vete papá, que nosotros todos los meses te vamos a dar y tú eres el que vas a guardar. Porque para juntar 120 pesos en aquella época. Bueno, pues viene al otro día, con una alegría. Aquí está. Aquí está mi hermana Seita. Mi hermana Seita me lo prestó, no le tuve que dar mucha, solo me dijo, mi hermano, estoy para servir a la familia. Cuando pueda me lo paga y si no, estamos en paz. Pero que paz. Y ahí fue donde se mudaron para la casa que yo conozco. Entonces nos mudamos para Mazó 43. ¿Era? Sí. Mazó 43. Cuando llegamos allí a Mazó, había una mueblería en la esquina de donde vivió Carmen y Ramón, allí en la calle Valle. Y el hombre era amigo de Alberto. Y nosotros le dijimos a Alberto, ya en la calle Mazó era una sala amplia, una casa, tú sabes, iba a hacer un chalet para nosotros. Pero sin muebles. Los muebles de la boda de mi mamá. Entonces Alberto va y habla con Alejandro, no sé qué. Y le dijo así, a ver, vamos a escoger un juego de sala de caoba. Caoba era verdoso así, entre beige y unas cosas verdosas, lindo. Lo llevamos para la sala. Y los muebles, los sillones, aquellos, para un pasillo grande que tenía. ¿Te acuerdas de la casa de
¿Tú te acuerdas de la casa de Mazón o no? Claro que me acuerdo de la casa de Mazón, claro. ¿Sí? Sí. Oh, bueno, pues en el pasillo pusimos los muebles y entonces teníamos una cama de madera, no sé. El caso es que le digo a Aideire, pídele a Aideire trabajando en Bausa, a la caja de retiro, pedían los tabaqueros y los empleados un préstamo y lo iban pagando semanalmente. Entonces le digo a Aideire, pide un préstamo de, yo creo que eran unos 100 pesos, 150. Y entonces Pepe llama. Cuando Aideire se lo dice al contador, él que le pidiera a la caja de retiro. Pepe llama le dijo, no lo pida, dáselo al contador, dale el dinero a Aideire para que no tengas que pagar intereses. Le da el dinero. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Mandé a hacer 3 camitas para el segundo cuarto. Una para mi papá, una para Tato y una para Malicia. Y en el primer cuarto dormíamos Amelia y yo, y Aideire y mamá, en 2 camas. Compramos también un escaparate y una cama de madera. ¡Guau! Ya debían 200 pesos, pero tenían una casa completamente amueblada. Completamente, ya las Hernández Real. Entonces Sí. ahí luchando.